es el estudio del capítulo 5 de la primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Y yo quiero que tengan sus Biblias listas porque es mucho el texto que vamos a leer. ¿Cuál es el nombre? Y ahí fue donde fui atrás. ¿Cuál es el nombre de esta prédica, de este mensaje? ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Y eso lo saqué de un texto que está aquí. Generalmente yo saco los títulos de los mensajes de la propia Biblia. Es mejor porque así nos mete más la Biblia dentro. Dice que una de las cosas que hay que hacer en la batalla de la fe es que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. ¿Cuánto abunda la palabra de Dios? ¿Cuánto viene a nuestra memoria? Memorizar la Biblia. Ya la quieren sacar. Ahorita desaparece de los teléfonos, ahorita está desapareciendo de las librerías. Ahorita la que te van a poner en el teléfono es una Biblia que no es Biblia. No es Biblia. La palabra de Dios no cambia porque Dios no cambia. Yo no cambio, dijo Dios. Entonces tenemos que enfrentar eso con valor, tenemos que enfrentarlo con gozo, tenemos que enfrentarnos con fe. ¿Y cómo se llama el mensaje? ¿Cuál es nuestra victoria? Con fe. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra victoria es nuestra fe. Y lo vamos a ver. Entonces, yo quiero ahora leer aquí. Vamos a leer 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 1. ¿Estamos? Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. ¿Qué dice? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. A mí eso que acabo de leer con lo que viene al lado, ya a mí me bendice el día. ¿Está oyendo lo que digo? Ya a mí me bendice el día. ¿Qué leí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Cristo es el Mesías que habría de venir. Es el Cordero. Es el Cordero que venía a morir y a derramar su sangre. El hombre justo muriendo por el pecador. Todo aquel que cree. ¿Qué cosa es creer? La fe. Y la fe se define como la certeza de lo que se espera. Quiere decir que es una cosa certera, es una cosa de puntería, es una cosa cierta. La fe en Cristo, en el Cordero, o sea, ajeno nosotros al camino de Caín, ¿ok? Fíjense cómo una cosa tiene que ver con la otra. Esa es la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ahí viene la fe que hay que batallar ardientemente por ella, porque ella es nuestra victoria. La fe en Cristo. Todo, fíjense que empieza con fe ya. Todo, no aparece la palabra fe, pero ¿qué dice? Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, me bendice el día, ¿qué dice ahí? Es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios. Yo se lo dije cuando yo le voy a recordar un texto aquí y espero que usted lo recuerde. Génesis 3:15, donde primero aparece la promesa de un Salvador. Génesis 3:15. Lo hemos puesto, yo creo que de 10 veces en esa pantalla lo hemos explicado. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ti y su simiente. ¿Y la simiente quién es? Cristo. ¿Y quién más son? Todos los cristianos que creen en Cristo. Dice que a todos los que creen en Él les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Fíjense que hemos caminado a más de 2 renglones. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Somos nacidos de nuevo. Mire, escuchen, mírenme para acá. Hay una historia en el Evangelio en el cual
un hombre muy grande para los israelitas, muy conocedor, un hombre que se sabía todo el Torah. El Torah es el Antiguo Testamento, se lo sabía de memoria, era un maestro de la palabra de Dios, un maestro de la ley. Viene a ver a Jesús de noche. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Y Nicodemo va a ver a Jesús y le dice: Señor, sabemos que viene de Dios. Un fariseo diciendo eso: sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y Jesús le cambió la conversación totalmente. Jesús le volcó el tema y le dijo así bruscamente: te voy a decir la verdad, Nicodemo, si no naces de nuevo, no tienes entrada en el reino. Entonces, el que cree de verdad, sincero, no que la iglesia sea sentar en el banco, no están hablando de sentarse en el banco, no están hablando de que esto es un club. Yo le dije tomar la Biblia, la vida cristiana en serio. No. Creer en la certeza de que el Cordero es verdad y que la sangre que fue derramada es verdad. Y no es que yo me siento un ratico bien el domingo allí en la iglesia. No, esa no es la vida cristiana. Te digo una cosa, Nicodemo: si no naces de nuevo. Y él le dijo: ¿pero cómo? ¿Me voy a volver a meter en el vientre? Ah, pero tú eres maestro de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero este es un nacimiento del Espíritu. Un nacimiento del Espíritu que impacta la vida. A mí me cuesta mucho. Yo soy un hombre, yo no soy Dios, pero a mí me cuesta mucho pensar que Cristo entra a la vida de una persona y es como si no hubiera entrado. La persona casi nunca va a la iglesia y hace hasta profesión de fe. Bueno, una cosa es hacer profesión de fe y otra cosa que la cosa haya ocurrido de verdad en el corazón, en lo profundo. Que el Espíritu Santo haya convencido a la persona, porque el Espíritu Santo es el que convence y es el que te bautiza. Te bautiza, el Espíritu Santo te bautiza y te produce un nuevo nacimiento. Y cada cual analice si eso ha pasado en su vida, porque es algo que te pasa, es algo que te ocurre. Y tú quieres vivir para Cristo y diciendo: bueno, cantamos, mire, el que hizo el cántico en mi vida, el capitán, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Repito, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que dice: es nacido de nuevo. Medite en esto en casa, a ver si usted tiene el testimonio en su ser de que usted ha nacido de nuevo. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el que ama al que engendró, ¿quién es? El Padre. El que ama al que engendró. El Padre engendra al Hijo. Y el Padre se convierte en el Hijo, con todos los genes espirituales del Padre. 100% Dios, el Mesías. El Padre se engendra al Hijo. Así, esto como que está medio escrito para los judíos. El que ama al Padre, entonces tiene que amar ¿a quién? Al Hijo. El que ama, y de hecho hay algunas Biblias que lo traducen así. En vez de poner al que le engendró, dice: el que ama al Padre, ama al Hijo. Nuestra Biblia que dice: el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero el asunto es, analice, y esto me da alegría también cuando estoy en casa leyendo esto, que si yo nací de nuevo, ese nacimiento ¿cómo llegó? Engendrado también por el Padre. Lo que yo le decía a ustedes: el que cree en Jesús le da el derecho de ser hijo de Dios. Entonces fíjense, para usted entender ese texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermano, todas las epístolas de Juan y el Evangelio de Juan es una batalla para que la gente entienda el amor a Dios y el amor de nosotros a los hermanos. Porque si no hay amor por los hermanos, si a usted no le interesa la vida de Roberto y la vida del hermano
Brione, si no le interesa la vida de José, si no le interesa la vida de Jensi, si no le interesa la vida de su hermano, usted no sabe ni quién es. Usted nació de nuevo. Porque una de las cosas que pone el Espíritu Santo dentro es: tengo que conocer a mi familia. Porque hay una intranquilidad por dentro. Entonces estamos preparándonos aquí, porque yo quiero que al final de la jornada, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, oye, pero el pastor no dijo eso, que no lo dije. Entonces ya vamos a entrar en el 2, a leer el 2. Nos hemos demorado en el 1. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Miren, ¿en qué? Cuando amamos a Dios, ese es el primero, pero tiene que ser así. El amor a Dios es el primer mandamiento. ¿Y qué dice? Y guardamos sus mandamientos. Y ahí es donde la gente tiene que demostrar, porque no lo digo yo, no es el pastor de Herrera, es la Biblia. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Al Hijo que fue engendrado, Jesucristo, que es Dios. Si amo a Jesús, amo a Dios, pero también se nos manda amar a quién. ¿A quién se nos manda amar? A los hermanos. Y Jesús manda más. Jesús complicó la ley. Sí. ¿Oíste que fue dicho en el Antiguo Testamento: odiarás a tu enemigo? No, yo te digo, amarás a tu enemigo. Pero fíjense qué relación con el mandamiento. Hay una unión entre el amor y el mandamiento. Así que vamos a seguir profundizando en el mandamiento, porque no es un invento del pastor, sino que cuando uno ama a Dios y sabe que ha nacido de nuevo y ha ocurrido esa cosa que pasa por dentro, que se llama nuevo nacimiento, empieza a haber un amor especial por esta palabra, por este libro que tenemos abierto aquí, y empiezas a amar la ley. El mismo que dijo: muéstrame las maravillas de tu ley, y dijo: cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Este es el verso 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, lo que Dios manda. Y yo, como estamos en pandemia, y como estamos que lo que ahora la gente no va a la iglesia, y la mitad de las iglesias están cerradas, o muchísimo más de la mitad de las iglesias, y los que no están cerradas, la gente tampoco viene, vuelvo a decir, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Es una cuestión de David Brane o es un mandamiento de Dios en Hebreos? Repito. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mire, hermano, cuando uno está nacido de Dios, cuando uno está buscando, ¿qué dijimos? Oración y palabra, palabra y oración. Palabra y oración, esa combinación, pero en el espíritu. Porque hay gente que lee mucho la Biblia y hay gente que ora mucho y no hay fruto. Es que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer, tiene que ocurrir lo que Dios hace. Eso no lo hacemos nosotros ni lo hace el pastor. Tiene que ocurrir en tu vida lo que Dios hace, que eso es lo que te produce pasión y ardentía. Y no te importa nada, lo que te importa es obedecer, porque es algo sublime. Mire cómo lo pone ahí. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice ahí? Se lo voy a traducir en un español sencillo. Y sus pensamientos no me caen pesados, no me caen mal. Sus mandamientos no me molestan. Es para mí un gozo poder obedecer. Si hay nuevo nacimiento. Porque si no, tengo que mirar para atrás y decir lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Oye, te voy a decir, me has analizado y tú dices que vengo de Dios y todo, pero te voy a decir una cosa. Si no naces de nuevo, no eres parte del pueblo de Dios. No entras en el reino. Y entonces ahora vamos a ver en pantalla el verso 4 que le da el título a esta prédica. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, sigue hablando de lo que es nacido de Dios, esto es para la gente que ha nacido de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
El mundo este que estamos hablando ahorita, que se está poniendo malo, todos los valores se están cambiando, ya quieren destruir la Biblia, el mundo este, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Uno de los enemigos nuestros es el mundo. El otro enemigo es Satanás, que casi yo lo fundo, Satanás y mundo con lo mismo. Después vamos a ver que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces cuando tú hablas del mundo, estás hablando también de Satanás. Pero bueno, lo que se nos enseña es que nuestro enemigo es Satanás, nuestro enemigo es el mundo está bajo su control, por eso lo fundo, por eso lo mezclo, y mi vieja naturaleza, que todavía me las hace pasar mal, y que se aleja mucho de nosotros en el proceso de santificación, mientras más buscamos de Dios, mientras más buscamos su rostro, mientras más estamos en su presencia, mientras más estamos en su presencia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué lo dice? Nuestra fe. Nuestra fe. Ahora yo quiero continuar, ahora van a abrir su Biblia otra vez y vamos al verso 5. ¿Quién es el que vence? ¿Están en el verso 5 conmigo? ¿Quién es el que vence al mundo? Bueno, nosotros estamos hablando de nosotros. Los nacidos de Dios vencen al mundo, y ahora hace una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando el mundo siempre está arriba de nosotros y no tenemos victoria hacia el mundo, entonces tenemos que preguntarnos: o sea, ¿habré nacido de nuevo? Porque me gustan más las cosas del mundo que los mandamientos de Dios. You have to be careful. Con eso tiene que tener cuidado. Vamos a repetir el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Bueno, pues hay una respuesta, que hay que hacerse un diagnóstico con ella. ¿Estoy en ese grupo o no? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tenía que haberte leído los 3 versos anteriores. No puedes coger y decir: yo creo, ya estoy yo. No, pero ve para los 3 para que te diga. Empieza desde el principio: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y ahí empiezan las cosas. Si tú vives todo lo anterior y aplicas para todo lo anterior, entonces vas a vencer el mundo. Porque realmente tienes una fe verdadera. Vamos al 6. Este es Jesucristo. Ahora fíjense, miren acá un momentito, para decirle dónde nos vamos a meter ahora. Vamos a hablar ahora del testimonio. Yo no sé si alguna Biblia de ustedes tiene algún subtítulo ahí. ¿Tiene algún subtítulo ahí? Sí. ¿Qué dice? El testimonio. ¿Qué cosa es el testimonio? El testimonio es cuando tú dices algo que conoces de alguien o de un hecho que pasó y tú lo hablas. Ese es tu testimonio. Ahora aquí empiezan a hablar del testimonio de varias personas que dan el testimonio. Vamos a estudiar esto ahora, el testimonio tuyo, el mío, el de Dios, el del Espíritu Santo, que es lo que viene ahí. Y hay unos textos un poco difíciles. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Bueno, la sangre no tiene problema. Este es un texto que a veces es un poquitico difícil para muchas personas de explicar. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. La sangre no tiene problema porque ya vimos el cordero. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué le pasa al cordero? Lo degollan y brota su sangre. Es un símbolo de la muerte que iba a tener Jesús, y es la muerte donde se derrama sangre. ¿Está bien? Entonces, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ya la sangre la tenemos clara. Si usted recuerda, cuando a Jesucristo le pusieron la lanza, de ahí salió sangre y salió ¿qué? Agua. Hay como dos cosas que van juntas: sangre y agua. Algunas personas que estudian la Biblia han dado diferentes explicaciones y yo voy a tratar de decirlas todas aquí de manera rápida. Agua.
El mismo Jesucristo le dijo a Nicodemo: hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Entonces el agua sigue ahí al lado de la sangre. Algunos dicen, bueno, el nacimiento físico de uno tiene que ocurrir, tiene que convertirte en una persona en esta tierra. Y eso ocurre cuando rompen la fuente y se derrama el agua. El líquido amniótico es agua. Ahora, ese es un líquido que el 99% es agua y el resto son una serie de elementos como sales, etcétera, etcétera. Pero ahí flota el ser que ha de nacer. El ser que ha de nacer flota, el ser vivo. La criatura que está ahí. La criatura creada por Él. O sea, algunos dicen, ese es el nacimiento del agua. Bueno, respetamos eso, porque la Biblia no los explica, pero también cuando Jesucristo viene y va a ser bautizado, porque Él da el testimonio. Jesucristo no necesitaba ser bautizado. El mismo Juan el Bautista le dijo: no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú eres puro. Y el bautismo es un símbolo de que mueres. Ese es el símbolo para nosotros. Y naces a una nueva vida. Mueres a una vida de pecado y comienzas una vida de batalla contra el pecado, en la cual Dios te está justificando por aquel Cordero que murió. Entonces ahí en el bautismo está ¿qué cosa? El agua, que es un símbolo de algo que ya ocurrió. El bautismo es un símbolo del bautizo que ya ocurrió, que fue el bautismo espiritual que Dios hizo en ti, que Jesucristo hizo en ti y te hizo nacer de nuevo. Y está ¿qué cosa también? El agua. Así que tiene que haber una relación con el bautismo. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús y le dijo: es necesario que se cumpla toda palabra, porque Él me estaba dando un ejemplo. Mira que hay gente que me cuesta trabajo que se bautice. Siempre lo he visto en la iglesia. Y es una cosa que todo cristiano debe desear. Todo cristiano debe desear, porque es un mandamiento y además es un testimonio que estoy dando. Y estamos hablando ¿de qué? Del testimonio. Y es un testimonio cuando yo entro a las aguas bautismales. Hago así porque aquí está el bautisterio. Entonces le estoy diciendo a mis hermanos y al mundo que yo creí en Jesús. Ese es mi, ¿de qué estamos hablando? Testimonio. Agua y sangre. Entonces vamos a leer. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo, es el que da testimonio. Fíjense, el Espíritu da testimonio. Mire cómo el Espíritu da testimonio. Escúcheme. Usted le está predicando a alguien y le está contando tu experiencia, como pasó con mi familia. Vino un pastor de Puerto Rico y la esposa americana, una misionera americana, y fueron a mi casa, un pueblecito perdido por allá por Cuba, Pedro de Cancún. Y allí el misionero abrió una casa culto a una cuadra de mi casa, menos de una cuadra. Y allí llegó mi familia que estaba colapsada y aquel hombre dio un testimonio. Aquel hombre dio un testimonio. Y ese fue su testimonio. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en mi papá, en mi mamá y en mis hermanos. Y era el testimonio que el Espíritu Santo daba. El Espíritu Santo, cada vez que usted le habla a alguien, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en la vida de esa persona. La persona puede rechazar y no lo está rechazando usted. ¿Está rechazando a quién? Al Espíritu Santo. Está rechazando a Dios. Porque Dios está dando testimonio a través del Espíritu Santo. Cuando usted está. O sea, usted da el testimonio suyo y el Espíritu Santo también. Entonces estamos hablando ahí. El Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Y entonces usted, cuando usted le predica a la gente, le está predicando la palabra. Porque usted le está diciendo: Cristo es el único camino a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted le está diciendo Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera
amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, al Cordero, para que todo aquel que crea en él, en ese sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje. Y eso es un testimonio que usted da, pero que lo está dando el Espíritu también. Y la palabra es un testimonio. La palabra está ahí, usted está usando la palabra. El Espíritu, estoy en el final del 6, el Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan el testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu también, que es Dios, lo acabé de explicar. El agua, cuando usted se está bautizando, ¿quién está dando testimonio? El agua, el bautizo, en las aguas, en la tierra, además el agua. Y escuche este texto que está en Efesios 5:26, no lo tengo en pantalla, se lo voy a leer, así que atento ahora. Para santificar a la iglesia, para santificarla, habiéndola Cristo santificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que se lo dejo para que usted lo anote ahí y lo analice en la casa. Efesios 5:26. Y acabo de dar todas las explicaciones del agua. Efesios 5:26. Anote. Para limpiar a la iglesia. Para limpiar a la iglesia. ¿A través de qué? De la palabra. Un lavamiento de agua. Ok. El 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio? El Espíritu que está en ti. Dice que Él da testimonio, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se sabe esa palabra? Escuche bien, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. El que no cree, sigo leyendo el 10, el que no cree a Dios, el que dice no creo, rechazo a Cristo, camino de Caín, el que hace eso, le ha hecho mentiroso. Porque si Dios, el Espíritu Santo da testimonio, la palabra da testimonio, esta es la palabra de Dios. Y usted dice no lo creo, no crees porque tú no crees, porque tú dices que eso es mentira. Tú crees lo que es verdad, entonces para ti no es verdad, tú haces a Dios ¿qué cosa? Mire qué clase de pecado es. ¿Hace a Dios qué? Dígalo conmigo, el que no cree hace a Dios mentiroso. Dígalo conmigo, el que no cree hace a Dios mentiroso. Estamos repitiendo la palabra. Lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y entonces ahora sí tengo en pantalla, vamos a ver el verso 11 en pantalla. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Hermano, escucha eso es alegría. Cuando yo voy a casa Angélica con su cuerpo cansado, que no puede más, del día malo ese de ella, que sabemos que cuando uno viene aquí está así, yo le digo, hermana, acuérdese la gran esperanza que tenemos. Dice la palabra, este cuerpo de la humillación nuestra, Anita, este cuerpo de la humillación nuestra va a ser sustituido por un cuerpo como el de la gloria de Él. El nuevo cuerpo que recibió Jesús después de la resurrección. Este es un cuerpo terrenal de humillación. Los muertos en Cristo resucitarán primero y tendrán un nuevo cuerpo. Y nosotros seremos transformados, los que hayamos quedado, cuando el Señor venga, los que queden, transformados. Y tendremos el cuerpo eterno, porque hemos llegado a la vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Cristo, en su único Hijo, no se pierda, no vaya al infierno de fuego, sino que tenga vida eterna.
¿Y esta vida en dónde está? ¿Dónde está esta vida? En su vida. La gente que no tiene, la gente que tiene y vive en el camino de Caín no aplica para esto. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es lo que le estoy diciendo, es una batalla del apóstol Juan para recordarnos la gran esperanza de la vida eterna. Voy a leer el verso 13 en la Biblia. ¿Está conmigo? Estas cosas os he escrito. Todo lo que hemos hablado, ¿ok? Se ubica. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. El que no cree, no está escrito para el que no cree. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelve a repetirnos lo mismo otra vez, ¿por cuántas veces? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis, está reforzando la fe, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y vamos a ver en pantalla ahora dos textos importantes. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Hijo de Dios. Obviamente si la tenemos en Él, en el Hijo de Dios, la tenemos en Dios, ¿verdad? Que si pedimos alguna cosa, ¿pero cómo? Conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y a veces no nos damos cuenta de eso, sobre todo si no hemos nacido de nuevo, nadie se da cuenta. Y sobre todo si olvida la palabra. Por eso es importante, yo le empecé este mensaje diciendo que hay que batallar con la palabra. Hay que aprenderla de memoria, ahorita nos la van a querer quitar. Satanás sabe que un golpe duro para la iglesia es que le quiten, ¿qué cosa? Las Biblias. Pero tenemos que tenerla en el corazón y en la mente. Memoria. Memoria. Conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa, tiene que ser conforme a su voluntad. Y mientras más tiempo estemos, escucha lo que voy a decir, mientras más tiempo estemos cerca de Dios en oración y en su palabra, en oración, en su palabra, en su oración y en su palabra, vamos a conocer más que cosa. Su voluntad. Si es así, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, que esté ¿dónde? En su voluntad. El gran problema del cristiano es que muchas veces se cree que está aquí y no está en la voluntad. Sabemos que tenemos las condiciones que le hayamos pedido. Mire, cuando usted ore por una persona para que se convierta, que usted le va a predicar y está orando con él y está poniéndolo a las manos de Dios, cuando usted vaya y le predique, el Espíritu Santo va a trabajar ahí. Y cuando le dice que no, rechazó. Y rechazó al Espíritu. Pero hermano, usted tiene que seguir y seguir y seguir, porque usted no sabe si esa persona mañana se va a convertir. Porque si es la voluntad de Dios y es un escogido por voluntad de Dios, se convierte. Y usted es la persona que está dando el testimonio. Ok, ahora viene el verso 16. Y aquí viene un texto difícil también, y voy a tratar de explicarlo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y hay una batalla en el mundo por saber cuál es el pecado de muerte. Y de verdad que está difícil. Unos teólogos dicen una cosa y otros dicen otra. Que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Tampoco está ordenando que no se pida. Yo puedo entender. Pero no está animando a qué? A que se pida. Ahora, cuando yo me pongo a estudiar la Biblia en general, el pecado en la vida de un ser humano más terrible que hay es cuando usted le está predicando a alguien y la persona resiste. ¿A quién está resistiendo? ¿A quién? ¿A qué persona de Dios? Al Espíritu que es que está hablando. Y usted va y le vuelve a predicar la segunda vez y vuelve a rechazar. ¿A quién está?
al Espíritu de Dios. Una vez los fariseos se enfrentaron frente a Jesús y dijeron: este echa a los demonios por Beelzebú. Y fue cuando Jesucristo dijo: nadie que esté en contra del Espíritu Santo, porque lo que habían dicho era una blasfemia, porque él era el Hijo de Dios y hacía las cosas por Dios, y ellos estaban resistiendo, porque era el testimonio de Jesús, eran sus milagros, era todo lo que él hacía, era su palabra, era lo que predicaba, pero aquella gente resistía allí al Espíritu Santo. Entonces, cuando eso se repite y hay un corazón duro, y un corazón duro, y un corazón duro, y un corazón duro, eso es un camino de muerte. Hay cristianos que a veces tienen en su corazón: ay, habré cometido el pecado de muerte del Espíritu Santo. Y yo me he encontrado pocos cristianos así, y yo creo que a la mayoría de los cristianos les puede asaltar eso en un momento determinado. Yo creo sinceramente que toda persona que le preocupa eso, y que es cristiano y que se ha entregado a Jesús y tiene un malestar ya eso está diciendo que él no tiene nada que ver con ese pecado, porque el pecado de muerte es el pecado de rechazar a Dios y el testimonio del Espíritu. Y cuando uno rechaza el testimonio del Espíritu continuamente hasta que muere, se acabó la oportunidad. Se acabó la oportunidad. Hay gente que quiere también orar por los muertos. Los cristianos no oramos por ningún muerto. Por ningún muerto. No, que está en el purgatorio. No hay purgatorio. Lo que está establecido, Hebreos 9:27, lo que está establecido para los hombres es la muerte y después el juicio. Entonces, ahí ya tenemos: toda injusticia es pecado. Y siempre estamos cometiendo injusticia aún en la vida cristiana nosotros. Pero mire, ¿usted sabe cuál es la diferencia del cristiano? Que el cristiano comete el pecado. Y eso es terrible para el cristiano. Si el cristiano nació de nuevo, eso es terrible para el cristiano. Es un pesar, es una agonía. Y va con lágrimas al Señor: perdóname, cúbreme con tu sangre. Jesús está yendo al cordero. Ese no es el pecado. Incluso las adicciones. Las adicciones, hay adicciones difíciles como el alcohol. El alcohol es una adicción. Un médico que tenía adicción en una de mis iglesias en Cuba, llegó borracho un día. Y le dije: pero fulano, ¿cómo estás así? Cristiano. Él era adicto al alcohol. Y él me dijo: yo estudié medicina, que el alcohol te hace una marca en el gen, en la genética. En la genética. Y cuando ocurre algo en la genética es difícil. Bueno, Dios sí lo puede saber. Y hace así, y te quita la marca de la genética. Dios te quita la marca de la genética. Y tú eres el alcohólico luchando en Cristo. Si está por ahí, no le importa a Cristo, ni le importa nada. Unos se meten 3 años, otros 10 años. He visto un hermano que casi duró 10 años poder de verdad liberarse del alcohol. Pero es una batalla con un pecado hasta que se libera. Mi papá decía que cuando él cerró el alcohol para él y venían la gente a su bodega con olor a alcohol, a él se le erizaban los pelos. Así que fíjense cómo ese cuerpo está ahí y el pecado tentando, pero el que está en Cristo obtiene la victoria. Y hay muchos pecados que son de adicción: la droga, el alcohol, las adicciones sexuales, etc. Hay mucho, el juego, hermano, el jugar. Hay gente que se pierde la vida jugando, se arruina y después se suicida. El juego, el vicio del juego. Mira que hay casinos llenos de esa situación aquí en este país. Bueno, estoy en el 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y ya estamos viendo cuál es el pecado. Es el rechazo continuo al Espíritu Santo, al testimonio del Espíritu en la vida de una persona, 1 año, 2 años, 3 años, y esa persona hasta se convierte en enemigo, que pudiera uno hasta dejar de orar. Bueno, el Señor nos mandó a bendecir y no maldecir, y amar aún hasta nuestros enemigos, ¿no?
pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí vuelvo otra vez a lo mismo. Mire, hermano, el alcohólico que está batallando contra su alcoholismo, tenemos que amarle y orar por él hasta que lo deje. Y si usted se da cuenta que es cristiano, es un hombre que lucha y que llora y que se enfrenta, hay que apoyarlo. La práctica del pecado es el pecar sin sentir nada, ni frío ni calor. ¿Todo el mundo entiende esa frase? Cuando digo ni frío ni calor, ¿qué quiere decir eso? Que no me interesa, no me importa. Eso es pecado de muerte. Porque el nacido de nuevo, si peca, ¿qué va a pasar con él? Se va a sentir fatal, se va a sentir terrible, y hasta que no vaya a la presencia de Dios, que sienta el perdón de Jesús. Cristo nos perdonó ya. Nuestros pecados presentes, pasados y los futuros. En Cristo, si estamos en Cristo. Pero ese ese presente y ese futuro, somos justificados, pero necesitamos abandonar el pecado. Y eso va a ocurrir 100% cuando estemos en la presencia del Señor y le veamos transformado por su gloria cara a cara. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ese es Jesucristo. Cristo te guarda. Y el maligno no le toca. No le toca. Sabemos que somos de Dios. Y eso sí está en pantalla y quiero ponerlo ahí. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está sobre qué. Por eso está pasando lo que está pasando. No le llame a usted, no piense que hoy lo que está pasando en el mundo, hoy, ¿no? La cosa, mientras más mala se pone, como dije yo, decían los cubanos, lo bueno que tiene, lo mejor que tiene es lo malo que se está poniendo. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está contra la serpiente aquella de Génesis 3:15. Y por eso tenemos enemistad. Y el mundo nos odia. Pero Él dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y dice la Escritura, y el que está en nosotros, mayor es, más fuerte que el que está ¿dónde? En el mundo. Sabemos que somos de Dios. ¿Usted sabe eso? ¿Tiene la seguridad? ¿Tiene el testimonio de usted? Y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a ver el 20 en pantalla también ahí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Lean, dígalo conmigo. De verdad que lo dice en el Espíritu. Usted puede decir eso en el Espíritu. Vamos conmigo, dígalo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Yo puse ahí, está presente, porque hubo una Biblia. Ahora no me acuerdo qué versión fue. Yo leo muchas versiones. Diferentes traducciones. Dice lo mismo. Dice, me gusta mucho que dice, está presente. Porque Él vino y está. Y Él dijo, no os dejaré huérfanos. Y nos ha dado entendimiento aquí para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y en qué termina esto? Y en la vida eterna. Y los cristianos sí tienen que tener un cuidado con algo. Y ahí termino mi mensaje. Tenemos que tener cuidado con una cosa. La misma cosa que el profeta Balaam logró coger un poco de fortuna, diciéndole al enemigo qué tenía que hacer con el pueblo de Dios. Vamos a ver la última. Bueno, no la tengo en pantalla, pero la tiene en su Biblia. ¿No cierra la Biblia? ¿Cerró la Biblia? La cerró. La Biblia siempre hay que tenerla abierta. A mí me gusta mucho una denominación en Cuba cristiana, un grupo de iglesia que se llamaba la Biblia abierta. Hay que tenerla abierta. ¿Qué dice el 21? Hijitos. Pero está diciendo a los hijos, a los cristianos, guardaos
Eso fue lo que le pasó. ¿Tú sabes lo que hizo Balaam? Los hermanos del miércoles. ¿Qué hizo Balaam? No logró con su mensaje lograr la fortuna, porque Dios no se lo permitió. Pero él dijo, y entonces le metió al pueblo de Israel, le dijo a los amonitas, oye, ustedes lo que tienen que coger es todas las muchachitas de ustedes que están entre 15 y soy yo, ¿no? Poniendo edad y eso, pero todas las muchachitas jóvenes y bonitas que tienen, metan allí en el pueblo de Israel y que esas muchachitas lo inviten a sacrificarle a la fiesta que ustedes hacen a los dioses de ustedes. Y cuando vengan ahí, entonces que tengan relaciones sexuales, y entonces imagínense ustedes, el pueblo de Israel, un montón de jóvenes fueron a fornicar allí con los ídolos y con las mujeres de los ídolos. Cuidado con los ídolos. Pero hoy los ídolos no son las mujeres solamente, es la avaricia, es el amor al dinero, es cuando no confiamos en Dios y trabajamos más horas de las que tenemos que trabajar a detrimento del tiempo de Dios, a detrimento de nuestra relación personal con Dios, a detrimento de la bendición en la iglesia. ¿Cómo bendigo a mi iglesia? ¿Cómo bendigo mi iglesia con mi dinero? ¿Cómo bendigo mi iglesia con mi tiempo? ¿Cómo bendigo mi iglesia con mi juventud? ¿Cómo bendigo mi iglesia con la vejez? ¿Cómo participo en el evangelio de Dios? Cualquier ídolo no puedes desviar de eso. Vamos a orar. Cuidado con los ídolos. Señor, tu palabra está predicada. Señor, marchando va, y su pueblo junto a él está. Tu gloria en nuestras vidas brillará. Tu gloria nos hará adorar, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. Señor,